Bueno, siendo muy cumplidos, les damos la bienvenida al ingeniero Sebastián, el ingeniero Sergi. Bienvenidos a la Asociación Colombiana de Ingenieros con esta nueva actividad. A los asistentes también darles un saludo. Y bueno, el día de hoy tenemos una actividad bastante interesante. Esto va a ser un conversatorio. Transforma tu industria en una organización ágil. Entonces, para ello tenemos a dos expertos en el tema. Les agradecemos por favor las inquietudes que puedan llegar a tener. Las vamos formulando por el chat o levantamos la manito, pero al final de la actividad los ingenieros nos van a colaborar con esas preguntas y respuestas. Entonces, ingenieros, bienvenidos nuevamente a este espacio y los dejo aquí con el público. Muchas gracias, Manuel, y a la Asociación de Ingenieros por organizar este evento. Siempre ustedes han sido promotores de estos temas en la ingeniería, en la mejora continua, así que qué bueno que tengamos estos espacios. Muy bien, pues esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Sergi Musons. Él ha aceptado que compartamos con él esta hora para hablar de organizaciones ágiles, para hablar de transformación. Sergi es una persona que conozco desde hace ya un tiempo y pues planeamos hacer esto para la comunidad aquí en Latinoamérica y gracias a CIEM por permitirlo y compartirlo con todos sus asociados. Bueno, pues Sergi ya lleva muchos años en el medio. Él pues es ingeniero industrial, es máster en dirección de plantas industriales y tiene en su empresa, es co-creador de una red que se llama el QRM Institute, que es quien divulga y promueve el conocimiento del QRM en Europa, ¿cierto? También pues tiene muchos otros programas de apoyo a la industria en España, es director de un máster en dirección avanzada de plantas industriales, es profesor, colaborador de varias escuelas de negocios, universidades, bien, entre muchas otras actividades que tiene, bien, consultor, docente, autor de un libro que a mí que me encanta y que es por el que realmente eh, pues conozco a Sergi todo lo que hace su organización y es organizaciones ágiles, que es el tema del que vamos a hablar. Así que Sergi, me encanta poderte tener en este espacio. Qué bueno que nos regales esta hora de tiempo para hablar de organizaciones ágiles. Así que si me quedó algo por compartir un poco de tu historia, de tu hoja de vida, pues de nuevo bienvenido y qué gusto poder hablar de organizaciones ágiles con la comunidad en Latinoamérica. Bueno, el gusto es mío. La verdad es que muy agradecido de que cuentes conmigo en tu espacio y nada, lo repetimos cuantas veces quieras. Yo encantado. Excelente, excelente. Pues qué bueno, qué bueno. Bueno, pues entremos un poco en materia. Esto va a ser más una conversación. El tema de la agilidad, creo que aunque lleva pues varios años a la industria de la manufactura, hoy en día pues le aparece como una alternativa, ¿cierto? Para pues enfrentar muchos de los retos que tenemos hoy en día en el mercado, pero quiero que seas tú, Sergi, que nos cuentes por qué las empresas, por qué la industria tiene que empezar a pensar en la agilidad, qué retos estamos viendo y por qué hoy estamos viendo como este movimiento tan fuerte hacia hacer las cosas más flexibles, más ágiles, a transformar las organizaciones. Buena pregunta. Yo creo que hay dos grandes razones. La primera, a ver, no soy un experto del mercado latinoamericano, pero en Europa, porque tenemos socios en varios países, la realidad es la misma. Lo que nos está pasando es que la demanda que tienen las empresas cada vez es más caótica, cada vez es más imprevisible, cada vez es más difícil de buscarle una regularidad o una repetibilidad. Luego, como no podemos prever lo que va a pasar mañana y pasado mañana, no podemos tener una empresa rígida, con una capacidad finita, con unas personas finitas en cada posición, porque mañana no sabemos qué vamos a hacer. Quizá mañana debemos estar todos vendiendo o todos comprando o todos montando o todos fabricando. Voy un poco al extremo, ¿eh? Tampoco hace falta que sea tan bestia, pero
Pero lo de tener 2 aquí, 3 allá, 10 abajo y 15 no sé dónde, como todo es irregular, es un atraso, porque lo que te pasa luego es que siempre te falta gente en ciertas áreas o te sobra en otras, ¿no? Luego, la demanda irregular sería la primera razón para tú ser ágil. Estar pensado de otro modo que no sea como pensábamos las empresas en el siglo pasado. En plan, yo me preparo y fabrico algo y el cliente viene y me lo compra. Ahora el cliente no me compra nada, ¿vale? Y menos lo que yo le voy a ofrecer. ¿Qué quiere el cliente? Que es la segunda razón. El cliente quiere lo que él quiere. Lo quiere con un lacito, lo quiere a topos, lo quiere, no sé, más liviano, lo quiere distinto. Pues esa personalización, de nuevo, me rompe los esquemas. Si mi empresa estaba preparada para producto estándar y mis clientes lo quieren todo ya y personalizado, esto no me cuadra. Las empresas y sobre todo las grandes no están pensadas para hacer algo de cero rápidamente. Las grandes están pensadas para hacer algo muy bien hecho, con mucho tiempo y con mucha antelación. Luego, la empresa grande no hace producto a medida, hace producto estándar, pero va viendo que va perdiendo mercado. Y los pequeños le van comiendo el mercado porque sí que hacen producto, digamos, a medida, ¿no? Luego, cada vez hay más empresas grandes que no quieren perder este tren, porque ven que del mercado que antes era un 95% estándar, ahora es un 80 o un 70 y va bajando sin parar. Vale. Buenísimo, buenísimo. Pues realmente aquí, Sergi, vivimos un escenario muy, muy similar. No solamente post-COVID, sino que desde antes esto empieza a verse muy marcado en las organizaciones. La demanda cada vez es más incierta, cada vez es más volátil. Los clientes cada vez son más difíciles de complacer. Yo trato de explicarle muchas veces a los alumnos, a los clientes, y es que muchas de las metodologías de excelencia, de mejoramiento, no nacieron simplemente porque alguien se sentó a pensar en ellas, es porque el mercado empezó a cambiar y obligó a las organizaciones a decidir hacer las cosas diferentes, utilizar metodologías diferentes y nacieron como una respuesta a los cambios del mercado. Hoy estamos viendo esos cambios que siempre han existido, pero cada vez más acelerados. Y entonces nos obliga a que tengamos metodologías mucho más adaptadas al nuevo mercado. Por ahí alguien decía que llegaremos algún día al mercado de uno. Al mercado de uno es que uno para cada quien. Y el sueño de Jeff Bezos en Amazon es que Amazon sea capaz de que la plataforma que tú veas en tu PC sea la tuya propia, con los productos que tú consumes, con lo que exactamente te gusta. Ese es el mercado de uno. Yo creo que no estamos muy lejos, Sergi, de llegar a ese escenario, pero qué bueno que hoy existan esas metodologías. Lo que quería también con la invitación contigo es, hay conceptos a veces un poco etéreos de lo que es la agilidad, a veces se entiende más sobre agilidad en el mundo de la innovación o del software o de las plataformas, pero la agilidad en la industria hoy es una realidad. No todo el mundo traduce esa agilidad en los métodos que realmente se necesitan y cómo se diferencian un poco de los que existen. Entonces, quería preguntarte, Sergi, hoy, ¿qué métodos, qué prácticas, qué herramientas, qué cosas estás tú con las organizaciones trabajando que sean cosas que están haciendo ya en el terreno, cosas que están empezando a cambiar, a ser diferente para ser más ágiles? Vale. Pregunta compleja, pero muy lógica. Digamos que en general los conceptos de agilidad se aplican igual en un área de software, por ejemplo, de I+D, donde están trabajando unos programadores, que lo mismo podrías aplicar tú en una planta productiva, por ejemplo, que estás ensamblando, no sé, electrodomésticos o lo que sea. ¿Qué nos pasa? Que la foto, por ejemplo, de demanda regular, ¿cómo es una fábrica? Pues, por ejemplo, la de electrodomésticos, digo el ejemplo. ¿Cómo sería? Pues con demanda regular, yo sé que cada mes aproximadamente tengo un mix de ventas parecido, luego preparo toda mi industria, toda mi planta productiva para fabricar ese mix en unos flujos, digamos, equilibrados. Es lo que se llama una aplicación de Lean Manufacturing bien hecha, ¿vale? Y ahí aprietas todo para ganar lo máximo, ¿vale? Es una metodología por concepto perfecta, Lean Manufacturing. Pero ¿qué pasa si en lugar de esa cosa plana tengo estas puntas? O no puntas conocidas, sino puntas desconocidas. Es decir, es totalmente imprevisible. Yo no puedo equilibrar un flujo
que desconozco y que mañana será distinto que hoy y será el triple que he pasado y el otro será 0 y el otro será por 1000. Luego, no puedo equilibrar una planta productiva en este sentido. Por tanto, las empresas a nivel producción van olvidándose de dos cosas. Una, del gran lote, que el Lean también, evidentemente, pero también del equilibrado de flujos. Por tanto, si nos vamos, por ejemplo, a automoción, donde están ensamblando coches, ¿qué deberían hacer si tenemos que terminar haciendo el coche para el señor Juan y el coche para la señora María? Pues no podemos ir en línea. Luego, ya hay empresas de automoción, Ford ya lo está explicando, hay otros que le siguen, que salen ya de las líneas de ensamblaje. Algunos en ciertos procesos, otros ya lo están intentando pensar para todo. Quizá menos la cataforesis y algunos de estos elementos un poco más bestias, pero el resto ya como si fuera taller o como si fuera flujo discontinuo, ¿vale? Harley Davidson aplicó QRM, salió del Lean en el 2004 y ¿qué hizo? Pues dejó la línea de ensamblaje y creó el portamotos de como mucho 2 motos. Es decir, 1 o 2 pudimos personalizar, pero no 1000 ni 300. Luego estos portamotos, digamos, van en todas direcciones, no van en un flujo equilibrado y siempre lo mismo, ¿vale? Luego, esta es la aplicación de la agilidad en tu planta productiva. El hecho de que tú puedas ir regulando tus puntas y tus sobrecargas, ¿vale? Si estás en una línea, evidentemente, una sobrecarga de un tiempo, de un proceso, hará que todo el mundo quede parado, por ejemplo, ¿no? Si es una línea, flujo tenso. Pero si el flujo ya no es tenso, tú podrás jugar mucho más. Por ejemplo, el QRM tiene un regulador de flujo que llamamos nosotros, que se llama Polka. Y el Polka es un sistema que digamos que funciona para minimizar work in progress, ¿no? El semi-elaborado, minimizar los lead times con un sistema de todas las estaciones contra todas las estaciones, que podríamos resumir el sistema en que tú no puedes trabajar aunque tengas trabajo si aguas abajo del proceso están con un WIP excesivo, por decirlo de algún modo. Luego todo queda interconectado y no arranca el primero porque el último no tiene capacidad. No sé si me explico. Todo queda como conectado, ¿no? Dentro de un caos. Luego el Polka te ayuda, pues esto, el Polka no es que te pare y no te deje trabajar todo el rato, sino que te dice, eleva aquí la restricción. En los 90 había una restricción que la elevabas y tirabas 2 años sin la restricción. ¿Qué pasa en un entorno caótico? Que en 5 minutos cambia la restricción de sitio. Claro, ¿cierto? claro. Luego no puedes pensar en estático, tienes que pensar en dinámico. Claro. Y pensando en dinámico tienes que tener otros sistemas que ha pensado alguien, no tienes que reinventar la rueda, que te permiten, por ejemplo, gestionar una fábrica a modo taller y no línea de una forma muy, muy barata y muy eficiente. Y eso existe. Y, por ejemplo, se llama Polka. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que eso rompe un poco la tendencia precisamente marcada por la demanda estable que teníamos, ¿cierto? Y en la línea de montaje se veía como ese proceso fluido, ¿cierto? De materiales e información, a ver más células que trabajan interconectadas, ¿cierto? Que es cambiar el concepto de que la cadena es una cadena, es realmente una red. La planta ya no es una línea de montaje, seguramente son muchísimas células trabajando en conjunto, ¿cierto? De manera sincronizada, porque, como dices tú, el cuello de botella o la restricción no siempre va a ser la misma, va a estar cambiando dinámicamente. Muy bien, muy, muy interesante. Yo he visto algunas empresas que lo están empezando a practicar, no es el común de todas. De hecho, tengo que confesarte que, digamos que todo el concepto del QRM, que es el que tú promueves y que promueve tu instituto, ¿cierto? Que es un concepto de Rajan Suri. Cuéntanos un poco más de Rajan Suri, cuál es su concepto de QRM de manera sencilla para las personas que hoy están tratando de entender entre el Lean, el QRM, a veces el Demand Driven, que es una manera por ahí de entender demandas dinámicas. Pero ¿qué propone, cierto, Suri en su libro? Que es muy interesante y tiene conceptos que comparten con el Lean, pero no es Lean. Vale, mira, empiezo con Demand Driven. Nosotros en nuestros másters trabajamos con Demand Driven. Una de las metodologías de las cuales pues, creemos que es importante que conozca el alumno. Pero Demand Driven no es, ojo, ahora que alguien se va a enfadar, que no se enfade nadie.
Es mi opinión personal. No es exactamente una metodología, sino que es un sistema que te ayuda en base a stocks de seguridad a poder cubrir una incertidumbre de un proveedor. Si tu proveedor tiene un servicio un poco malo, o es lento, o es lo que sea, esas seguridades aumentan, ¿vale? Claro, y si es rápido, rapidísimo y lo hace todo genial, Demand Driving te dirá que tengas cero stock, porque llamas y en 2 minutos tienes el material en la puerta, ¿vale? Luego, no es exactamente una metodología, sino que es una forma de curarte en salud. Una forma organizada y muy bien pensada y no falla, porque es un tema de cálculo probabilístico que hace que las cosas funcionen. Luego, más allá de esto, que es casi una herramienta, hay dos enfoques, ¿no? El Lean y el QRM. En el caso del QRM, Rajan Suri explica que hay como 2 cosas a tener en cuenta. Si tú quieres ser rápido, necesitas 2 elementos, 2 principales. Podéis tener uno de los 2 y ganarás algo, pero con los 2, evidentemente, tienes una gran mejora. El elemento número 1, lo que cuenta Rajan, y es muy cierto, es que si tienes un proceso, imagínate, no tiene que por qué ser en fábrica, imagínate que hay un proceso en oficinas y que hay que hacer una oferta, no sé si le llamáis oferta, ¿eh? Cuando hay que pues contar una propuesta para el cliente, ¿no? Un presupuesto. Una propuesta, sí. Una propuesta, sí. Pues imagínate que el comercial habla con back office, el back office habla con oficina técnica hace unos cálculos, va a costes lo calcula, se lo pasa, va a marketing, prepara la oferta bonita, va otra vez al back office lo pone preparado para enviar, copia al comercial y el comercial le llega y habla con el cliente. ¿Sí? Esto que parecería más o menos pim pam, porque son las personas que pueden entrar, por ejemplo, en hacer una propuesta, realmente cada paso no es que haya X trabajo en cada paso, porque el trabajo tiene que hacerse, hay que crear esa oferta exactamente como lo han hecho. El problema no es el tiempo de hacer la oferta. Lo que dice Suri es que el problema es el número de colas que hay para hacer esa oferta. Y cada cola que realmente es una persona. Luego, cuando una empresa gigante hoy en día tiramos para atrás y vemos cuándo nació, me lo invento, no sé, Siemens, que es un gigante, ¿no? Pues cuando Siemens arrancó, quizá en lugar de ser 200.000 empleados, quizá eran 200, yo qué sé. O eran 20, primer día, no sé. Pues cuando eran 20, ¿cómo se hacían las ofertas? Pues las hacía un señor que se llama Juan y hacía la oferta de arriba abajo. No era buenísimo en todo, pero hacía la oferta, la hacía toda. Por tanto, cuando empezaba a hacer la oferta, hasta que no terminaba, no paraba, quiero decir, ¿vale? Y había una cola, que era la de Juan. Cuando arrancaba, ya hasta el final. ¿Qué pasa ahora? Que Siemens crece y para hacer una oferta tiene que pasar por 7 departamentos y unas 25 personas. Luego, Siemens, es igual, ¿eh? No es que sea Siemens, es decir, la empresa está grande, quien sea. Serán muy eficientes en hacer mucho trabajo cada persona, pero el tema no está en el trabajo y la productividad de la persona. Hoy en día la agilidad lo que mide es la velocidad de lo que hay que hacer. No de si tus manos hacen mucho de eso, sino de que eso que quiere el cliente va rápido o va lento, ¿vale? Luego, el primer punto es que los procesos en las empresas haya pocos pasos. Por grande que tú seas, haya pocos pasos. Sí puede ser 1, si no 2, y así hasta donde tú quieras. Si hay 74 pasos, empiezan primero a ver si llegamos a 60, luego a 50, luego a 40, y la reducción del lead time es proporcional. Y esto no quiere decir que pongas más gente, ni más dinero, no, es gratis. Y ganarás velocidad gratis. Este es el punto 1. Y el punto 2, lo que dice Suri, es la parte que él llama dinámica de sistemas, la parte conocemos también algunos como teoría de colas, que esto quizá algún ingeniero lo ha estudiado en la facultad. Esta parte que dice Suri es, de acuerdo, ya quizá estamos intentando que haya menos pasos, pero quizá los pocos que queden están overbooking, quizá están siempre con el agua al cuello. Luego, cuando llega la oferta o la petición de hacer una oferta, tienen 24 ofertas delante. Y hasta que no toque esa oferta, van a pasar, no sé, 2 semanas, hasta que no terminen lo que está, ¿no? En FIFO, digamos, uno detrás de otro, hasta que no termine todo lo que está delante, pues voy a esperar mucho. Por tanto, ¿qué dice Suri? La aplicación dinámica de sistemas, entre otros aspectos, es disponer, ojo con el tema porque es delicado, disponer de sobrecapacidad. Luego, una gerencia, cuando escucha sobrecapacidad, le explota la cabeza. Porque esto quiere decir derroche. Esto es igual a gente parada que estoy pagando dinero, ¿vale? Pero ¿qué dice Suri?
Si tienes sobrecapacidad, las cosas se hacen muy rápido. Luego ese pedido o esa oferta o ese tal, ya sale por la otra puerta. No solo facturas muy rápido, que esto va de dinero, sino que no hay que gestionar. Cuando las cosas tardas un mes en hacer una oferta, ¿cuántos mails y reuniones hay para hablar de la oferta que aún no has mandado? ¿Y cuánta gente te llama? ¿Y cuánta presión recibes? Y no hay una oferta. Hay muchas ofertas, hay muchos proyectos, hay muchos pedidos, hay mucho de todo. Y todo el día estamos reunidos apretándonos unos a otros. ¿Qué dices, Suri? Dejad de apretar. Vamos a tener sobrecapacidad, las cosas van como flechas. ¿Y qué pasará si pasa esto? Que la gestión tendirá a cero. ¿Quién gestiona en las empresas? La estructura, el coste estructural. Una empresa QRM tiene un coste estructural de entre un 60 y un 80% menor. Estamos hablando en muchos casos de 5 a 10 puntos de margen absolutos. Estamos hablando de una burrada. ¿Por qué? ¿Cuál es el sistema clásico, en cambio? Apretar al operario, que el operario trabaje más, que corra más, mejora continua abajo, no sé qué, no sé cuánto, y los de arriba cada vez son más, ¿no? Es aquel barco que solo queda un remero, ¿no? Y hay 30 consultores, 40 ingenieros, 20 directivos, y todos pensando, a ver, ¿qué podemos hacer para que Juan reme más rápido, ¿no? Y si te pones a remar conmigo, ¿no? Luego, este es un poco el punto. Que el Lean le gusta esto, porque el Lean no quiere el no valor, pero acepta, por ejemplo, el no valor de la sobreestructura. ¿Por qué no piensa en eso? Porque el Lean nació en una época donde la demanda regular hacía que ni te plantearas tener colas excesivas, porque regulabas los flujos para que las colas también tendieran a cero, ¿sí o no? El Lean es perfecto per se, pero nació en una época con una demanda distinta a hoy. Clarísimo, clarísimo. Muy, muy interesante. Eso me hace pensar dos cosas, Sergi, y es las empresas pequeñas, por eso son a veces tan eficientes las startups, porque su estructura es pequeña, porque una persona hace dos, tres roles, porque hay menos burocracia, hay menos Súper niveles rápidas. de estructura, y eso las hace muy ágiles. Ya cuando crecen empiezan a pasar esas colas, porque hay que pasar más información entre ellos, eso es Hay un día, clarísimo. si me permites, Sí, que sí, la sí, startup, que al principio quizá éramos tú y yo y 4 amigos más, pero llega un punto que ya somos 10, somos 15, casi 20, y hay un día que tenemos que decidir crear departamentos. Hay claro, un día, todas las empresas deciden eso un claro. día, porque hasta ese día estamos todos juntos. Cuando tú creas departamentos funcionales, esto es el principio del fin, Así es, porque estás creando así colas, es. estás creando silos y ya vas mal. Evidentemente que tenéis que compartimentarte si vas creciendo. No serás 1000 personas en una sala. Esto sería no caro, no, sería horrible. No trabajaría Sí, nadie. sí. Pero tienes que en QRM los grupos de personas los enfocas a lo que llamamos experiencias cliente completas. Ujú, ujú. No trozos de la Claro, claro, experiencia, sino, claro. exacto, mirando a mercado, no a funciones. Claro, ¿Vale? claro. Un enfoque a proceso. Eso es clave. Eso es clave. Ya vamos a hablar de ese tema porque creo que es uno de los temas que tú abordas en el libro Organizaciones Ágiles, porque no es solamente QRM, es cómo transformas inclusive la manera en que la compañía toma decisiones, se organiza y se estructura. Pero antes, ahora con algo que mencionas, y es parte, digamos, de tus seminarios y conferencias, hay una gráfica muy interesante en que en los años tal vez 80, 90, la mayoría del volumen de la compañía estaba concentrada en 3, 4 productos. Y en la medida en que va pasando el tiempo, el volumen se va concentrando en más productos. Hoy, el volumen completo está concentrado en cientos de productos. Sí. Y eso hace que la manera de pensar de las empresas tiene que ser muy diferente. Ya no tenemos high runners del pasado, ¿cierto? El equipo que corría todo el tiempo. Los, Ya es el mercado el que nos pone lo esas miramos de la condiciones. C. Antes teníamos super As y ahora hay super Cs. Los Sí, Cs, sí, que sí. son los long tail que llamamos nosotros, todos son Cs. Claro, claro. Todos son de esa categoría de los que son esporádicos, pero finalmente son lo que estamos vendiendo. Esa es la realidad. Muy bien, Exacto. Sergi. Cambiemos un poco de capítulo, porque creo que organizaciones ágiles no es puramente metodología, es mucho más allá y por eso me gusta el concepto, es 360, es liderazgo, es cultura, es personas, es estructuras, es procesos. Em, pero haces mucho énfasis desde la primera parte del libro que dices, y la pregunta que haces es si respetas las personas, si respetas las personas. Bien, hablemos un poco, Sergi, antes de hablar de estructuras, es
¿Por qué es tan importante el tema personas y cultura dentro de una transformación hacia la agilidad? Bueno, un poco el concepto es bastante parecido a lo que contaba al inicio, es decir, en un entorno regular que todos los días son iguales, no me hace falta tener a la gente activada. Yo con tener a una minoría, mis mandos intermedios, mi middle management y mis directivos con el cerebro activado, me es suficiente porque los cambios del mercado son muy lentos y no me hace falta que todo el mundo esté con los 5 sentidos. Por tanto, puedo tener al 80-90% de la gente, estas son las estadísticas mundiales de Gallup, desmotivada. No hay problema porque tengo un 10% que es suficiente. Pero ¿qué pasa cuando la demanda se vuelve irregular y todo se vuelve caótico e imprevisible? Y llegan crisis y cisnes negros cada 2 por 3. Que o tengo a todo el mundo enchufado y a todo el mundo vigilante y a todo el mundo dándolo todo, o no voy a sobrevivir. Yo no me puedo enfrentar a la crisis que está arrancando ahora mismo. Por ejemplo, mi propia empresa no me atrevería a ir a través de esta crisis que está viniendo sin toda mi gente a mi lado, a mi misma altura y todos tratados por igual. Y tan importante es cualquier compañero que yo mismo que soy el propietario. Si yo no tengo por seguro que ellos piensan exactamente eso y sienten la empresa exactamente que es suya, como yo pienso que es mía, tú como líder de la organización estás trabajando realmente muy mal, porque básicamente estás llevando a tu empresa a la aniquilación. Claro, claro. Definitivamente, y lo tocas en tu libro también, es el concepto del propósito, y el concepto de que las personas se sientan conectadas con ese propósito de la organización. Cuando entras a una empresa, cuando estás viendo en tus clientes, encuentras que definitivamente las empresas tienen un propósito claro o no es tan común o se confunden con la visión. ¿Cómo conectamos a las personas con ese propósito y cómo lo has visto tú que lo están empezando a entender las empresas? Mira, justamente ayer por la mañana estábamos trabajando con un cliente nuestro de hace tiempo, por tanto, hace tiempo que trabajamos con ellos, de varios conceptos, y el tema del propósito, cuando yo les sacaba el tema, decían, "No, esto es trivial, esto es evidente, pasa palabra, siguiente". Y al final ayer conseguí, no, dame una hora y hablaremos solo de gerencia, dirección de operaciones y yo, 3 personas, costo mínimo, y dejad que saque el tema. Pues fue genial, porque no estaba nada claro. Es decir, Claro, la empresa estaba tirando tiros a todo lo que volaba, ¿vale? Cualquier cosa que parecía algo que se podía traducir a pedido, disparaban un tiro. Y les decía, por ejemplo, este cliente, ¿realmente crees que es el cliente que nosotros necesitábamos? ¿O es casi una fuente de problemas? ¿O crees que va a valorar nuestros productos cuando quiere una cosa que es justamente lo contrario? ¿Crees que seremos competitivos? Porque ofertar por perder el tiempo, yo creo que también es tontería. Luego, ostras, pasan cosas geniales. Y luego hicimos un invento. Llamamos a varias personas de varios departamentos y les hicimos la pregunta, ¿cuál es el propósito de esta empresa? No había 2 respuestas iguales, no había 2. Todo el mundo decía cosas distintas. Y yo en plan, bueno, la gerente no sabía dónde mirar. claro, Luego, claro. es importantísimo saber por qué existes. El famoso libro de Simon Sinek, ¿no? El Start with Why. Empieza por el por qué. Ya sé que los empresarios quieren generar dinero y generar activos y que su gran propósito es enriquecerse, a veces por buenos fines o no, que cada uno haga lo que quiera en su casa. Pero si no tienes un propósito claro y solo es el económico, para empezar perderás a la gente conectada al mismo, ¿vale? Esto una. Y dos, realmente serás algo gris en el mercado. Sin esa razón de ser, serás alguien que tiene un producto e intenta venderlo. No hay ni un cómo, ni un porqué, ni una base, ni una motivación, ni un nada, ¿vale? Es yo diseño, yo lo pongo en un catálogo, yo intento venderlo. Y soy uno más de muchos que hay, ¿vale? Luego pierdes toda la chicha, toda la chispa para que puedan pasar cosas extraordinarias. Clarísimo. Y más hoy con las generaciones que demandan más esa conexión emocional con las organizaciones, ¿cierto? Ya anteriormente el sueldo era el propósito por la que la gente iba a trabajar. Hoy el sueldo es una variable, si se quiere, menor para muchas personas que buscan
conectar con algo mucho más grande. Entonces, creo que ese concepto de propósito en las organizaciones ágiles es fundamental. Es más barato conectarlos con algo etéreo que darle más dinero. Es decir, Claro, al final es incluso bueno para el empresario que tener una razón potente para que la gente venga hacia ti porque le gusta, ¿no? ese porqué y conecta contigo y con menos sueldo le parece bien. clarísimo, clarísimo. Hoy las personas realmente renuncian a las empresas no por más o menos sueldo, sino por una conexión, por un balance, muchas veces una integración con lo que hacen, con lo que busca esa empresa. Me gusta que mencionas a Simon Sinek porque él tiene una frase muy potente y él dice, a veces las personas, los seres humanos, no tenemos una visión propia. A veces no todos tenemos una visión propia, pero cuando una empresa nos muestra un propósito claro, nos conectamos con esa visión y no necesitamos una propia, solo queremos cumplir la de ese empleador, la de esa empresa, porque ahí encontramos nuestra propia visión y me gusta mucho, mucho ese concepto también del para qué. Sergi, hablando de estructuras y tocamos un poco el tema de células, ahí digamos en el concepto tú hablas de una oficina, digamos, para centralizar las células, eso a nivel de la organización física, pero las estructuras en las organizaciones también van a cambiar muchísimo. Bien, y ya hablamos de que los silos son un poco el demonio de las organizaciones porque crean colas, porque crean burocracia. Ahora, ¿cuál es entonces la propuesta de la agilidad en términos de estructuras? ¿Cierto? ¿Cómo funcionamos? Y hablemos un poco de ese tema. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo han aceptado los empresarios? Porque si tener un poquito de sobrecapacidad les duele, romper los hilos sí que les duele mucho más, porque eso también es perder poder. Entonces, hablemos un poco de estructuras en el mundo ágil, Sergi. Por suerte, el QRM es una aplicación, digamos, en rampa, paulatina, poquito a poquito, porque si fuera de golpe, nadie lo haría, porque el empresario se tendría que pelear con todos los directivos y todos los mandos intermedios, porque para empezar, el mando intermedio tiende a desaparecer. No él, porque quizás tú mejor es la gente más potente de tu empresa, pero esa posición jerárquica desaparece. Luego lo tienes que reintegrar en un equipo de trabajo. Luego, por suerte, es rampa, es poquito a poquito. Todo el mundo que dice, vamos a por QRM. Primero te formas y cuando ya tienes el conocimiento, vas a crear tu primera célula, una. Quizás son 5 personas, de 200, 5. Y son esas 5 personas que harán que haya un proceso, me lo invento otra vez, las ofertas de antes, ¿no? Hacer ofertas en 24 horas, cuando siempre habíamos tardado 3 semanas. Y hay 5 personas que hacen esas ofertas y son los de siempre, más o menos, pero están metidos y hacen exclusivamente ofertas o ofertas complejas, o ofertas de elementos mecánicos, o sí, lo importante o lo difícil aquí es ver qué filtro, a qué enfocas esas personas exactamente, porque ya no son funciones, porque son multidisciplinares. Te enfocas a algo distinto, a un mercado, a un tipo de cliente, a una familia de productos, a un proceso, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Luego, al final tu empresa está, digamos, formada por una serie de equipos, tanto en oficinas como en planta productiva. Pero digamos que oficina y planta son cosas un poco distintas. No las personas, pero sí lo que pasa ahí, ¿no? Luego en oficinas llega un punto que nos podemos imaginar, que antes tenías 5 departamentos, por ejemplo, con 3 niveles jerárquicos, ¿no? El directivo, el mando intermedio, jefe de departamento o de sección, tal, y los trabajadores. Con una aplicación QRM, al final del camino de todo, ¿cómo queda tu oficina? Pues queda un equipo que se llama de dirección y luego quedan una serie de células que llamamos nosotros, si quieres ponle también el nombre de departamentos, igual, o sección, pero son grupos de personas enfocados a, pues esto, a un proceso, o a un mercado, a un cliente, o a un producto, o a lo que sea, y conectan directamente con la dirección. No hay nadie en medio, ¿vale? Y luego en fábrica, ¿qué tenemos? Algo muy parecido, pero lo que no hacemos, que cada uno haga lo que quiera, pero lo más habitual no es conectar cada célula productiva con la dirección. Lo que se intenta hacer, porque las fábricas son complejas y hay como otras reglas de juego, es que creamos una célula de soporte que sería como la dirección para oficinas, que ahí está el jefe de fábrica, los ingenieros, no sé, planificación, aprovisionamientos, ¿no? Esos departamentos un poco clásicos, digamos, que en lugar de ser los jefes de los operarios, son el soporte de los operarios. Y luego Claro. los operarios, hay distintas áreas con operarios, pero también puede haber equipos multidisciplinares, puede haber gente de mantenimiento dentro del grupo de operarios, gente de calidad, gente de mejora, gente de lo que sea. Y luego
Este de soporte ayuda a que los otros grupos en producción sean excelentes, no les falte de nada. Y nuevamente forman a la gente. Por ejemplo, la mejora continua. ¿Cómo funciona una célula QRM? Nunca se acepta que un ingeniero, por ejemplo, implemente unas 5 S en una fábrica. Esto sería el anticristo o sería totalmente incoherente. ¿Cómo sería, pues? Pues el ingeniero es el experto formador. Es el Claro, experto de la claro. empresa, de hecho, ¿vale? Como ya lo ves en una empresa clásica. Pero como experto lo que hace es formar, no hacer. Él forma. ¿A quién forma? Pues a voluntarios de cada célula, normalmente operarios, que quieren ser los líderes de 5S. Y el líder de 5S está 39 horas cada semana dándole los botones en la máquina. Pero hay una hora que él pilota la transformación de 5S. Y está orgullosísimo de ser el líder de 5S. Y esto además es un elemento que ayuda a que la energía de los operarios vaya subiendo. Porque ya no Claro, están... claro, claro, claro. Le das la posibilidad de también interactuar con otras cosas más allá de su trabajo puro, Su rutina, ¿bien? su Su rutina. rutina, su rutina. Eh, Muy bien, ahora que mencionas, Sergio, y hablando de un líder como un soporte, ahí es donde la famosa pirámide invertida hace lo suyo y es que el líder no está para dar órdenes, sino para acompañar a quienes hacen la labor para que la puedan hacer más fácil, con mayor habilidad, mejor entrenamiento, más recursos. Entonces el rol del líder cambia y se vuelven equipos más autónomos. Y quiero que toquemos el tema de la autogestión en las empresas ágiles, porque es otro de esos temas que a veces es difícil, aunque ya nos has dado algunas pautas de qué sería ser autogestionado, pero aunque la autogestión no es nueva, los japoneses en sus equipos autónomos siempre pensaron en que un equipo Kaizen debe ser autogestionado y luego el mantenimiento autónomo, digo, el operador es dueño de su proceso. Como que nos ha costado realmente creernos eso, crear esas redarquías en lugar de jerarquías y hacer que la gente tenga el empowerment, el conocimiento. ¿Cómo ves tú la autogestión? ¿Es posible? ¿Es real? ¿Se logra? ¿Hasta dónde las empresas son realmente capaces de delegar en su gente las decisiones que a veces hoy solo toman algunos? Esto de la autogestión no es una moda porque sí, porque realmente si tú quieres tener a la gente activada, no te queda otra que tener áreas autogestionadas. Luego volveremos al punto de antes, que solo tienes una minoría activada y el resto están arrastrando los pies. Por tanto, es evidente que las transformaciones ágiles necesitan áreas autogestionadas. El punto está en que las empresas se piensan que lo más difícil es que el directivo o el mando permita autogestión. Y evidentemente cuesta eso, porque a veces parece casi un acto de fe. Da vértigo dar cuerda, ¿no? al equipo. Claro, Pero esto no es claro, difícil. Lo difícil no es eso. Lo difícil es que cuando das cuerda, el equipo coja la cuerda. Esto es lo difícil. claro, claro. ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa? Que no cogen la cuerda y ¿qué haces? Reforzar a ese jefe o a esa El persona control. de, ¿ves cómo no cogen la cuerda? ¿Ves cómo tengo que estar yo encima de las cosas? Y de ahí ya vuelves donde estabas o peor, porque aún refuerza más el control. Luego, el QRM tiene sistemas para activar equipos. Luego, hay varios elementos, pero hay dos de muy importantes. El primero es que cualquier equipo autogestionado necesita una definición precisa de sus responsabilidades. Y si al principio ni ellos quieren la cuerda, ponles una cuerda pequeñita, es decir, pones una mini responsabilidad. No les digas que son los responsables de la mejora continua, del mantenimiento, de las máquinas, porque se van a El agobiar costo. o si están desmotivados, que es lo más normal, ¿qué van a hacer? Pedirte más dinero. Claro, La gente desmotivada, lo primero que te pide es más dinero porque como no soportan ese trabajo, o me pagas más o no hago nada más, ¿vale? Luego, no caigas en esa trampa. Luego, es definir una responsabilidad pequeñita al principio y de voluntarios en ese grupo de personas, que siempre hay alguien que con un poco más de ganas, no hace falta que todo el mundo te lo compre, ¿vale? Y poco a poco ese grupo de personas, ese área de responsabilidad, puedes hacerla mayor con el tiempo. Poquito a poquito, sin prisas, ¿vale? Punto 1. Y 2, tenemos que trabajar los coliderazgos dentro del equipo, no los que hay fuera. Luego, si no hay liderazgo en un equipo, no pasan cosas nuevas. Esto es así. O cada uno irá a su cosa, ¿vale? Quitas el jefe
¿no? Porque quieres autogestión y uno va por aquí, el otro se va por allá, uno no hace nada, el otro no sé qué, y la gente pensando, madre mía, qué desastre de autogestión. Y cierto, así es. Luego, una vez están las responsabilidades bien definidas, necesitas crear o necesitas poder hablar con esas personas que son los integrantes del equipo de que tiene que haber ciertos roles de liderazgo. Luego, este liderazgo no es jerarquía, es voluntario además. Y son Claro, energías, claro, claro. un tipo de energías que además algunos de ellos puede ser que tengan como competencia natural. Y es además muy potente que sean roles temporales, por tanto, cada año vamos a hablar del año que viene quién querrá llevar este tema o quién querrá llevar el otro, ¿vale? Esto es muy sano. Y evidentemente que la persona quiera tener ese rol. Claro, claro. Y como ejemplo, pongo un ejemplo de rol. Un rol podría ser un facilitador de reuniones. Parece tontería, pero cuando se habla de cambiar cosas, es en una reunión. Fuera de las reuniones, ¿dónde está la gente? Cada uno en su máquina. Ahí no hace falta que sean un equipo, como aquí quien dice. Pero en la daily meeting, o la reunión semanal, o la de mejora continua, no sé, o la que hagas, es igual, tener un facilitador que modere, que respete todas las opiniones, que haga que hablen todos y que hagan que se tomen decisiones de forma objetiva y no porque yo lo digo, esto vale mucho. ¿Qué Así pasa en la es. empresa clásica? El facilitador es el jefe, el team leader, el encargado, quien sea. ¿Pero eso qué hace? Refuerza más el jefe y menos los demás. ¿Qué pasa en las reuniones de mejora en las fábricas cuando es el jefe el que habla? Que los otros no dicen nada. Claro, claro. Hay dos valientes que a veces dicen algo, pero los otros 10 callados, porque no tienen ni ganas, ni se atreven, no son los protagonistas, etcétera, etcétera. Y ahí vamos al estilo de liderazgo de los jefes jerárquicos que tengas en tu empresa, que creo que es otro punto que Rajan Suri y, bueno, y QRM tiene en cuenta, ¿no? Que es el estilo de liderazgo no puede ser, es lo que decías de darle la vuelta, ¿no? a la pirámide, pero digamos que es el estilo llamado el servant leadership, ¿no? Ujú, El ujú. liderazgo de servicio a los demás. ¿Esto es porque te vuelves Gandhi o porque le regalas la empresa? No, nada que No, ver. Es al revés. Les exigirás mucho más que antes. Antes le daban a dos botones con los dedos, ¿vale? Ahora, al darle la vuelta y empoderarles, les estás, por el mismo sueldo, les estás invitando a usar esto, que vale mucho ujú, dinero, ujú. a usar el corazón y conectarse con la empresa y a ponerse de acuerdo entre todos por el mismo Claro, sueldo. claro. Luego, la gente piensa que, uy, sí, claro, Gandhi aquí, dándole el poder a la gente. No, no, no. Dándole el marrón a la gente, casi Sí, podríamos decir, ¿vale? Pero es que ya somos grandecitos. Cualquier persona tiene un cerebro y puede pensar y nos podemos poner de acuerdo. Luego, las transformaciones ágiles no es el poder para el pueblo, no es eso. O un poco sí, distribuís un poco más el poder, pero también la responsabilidad y también la claro, acción, claro, claro. los cambios y mojarte y arriesgarte. Y todo esto antes era de los jefes. No, 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 no. Tienes cerebro a mojarse, a dar Claro, ideas. clarísimo, clarísimo. Pues no sé si es la mejor analogía, pero una de las razones por las que dicen que en Ucrania las cosas se le han complicado a los rusos ha sido la manera en que el ejército ucraniano es capaz de tomar decisiones autónomas en el terreno, mientras el ejército ruso tiene que esperar 30 niveles de decisión hasta que un gran general tome la decisión, y eso les da una ventaja fuerte, digamos, en términos de sostenerse. Bien, y Y ahí esto, va un poco esa autonomía. si eso es cierto, Sebastián, les pasó lo mismo en la Segunda Guerra Mundial a los rusos, ¿no? Perdieron la mitad del ejército en los primeros 3 meses, porque Claro, no claro, había comida, bueno, no claro, pensaron en todo lo que, claro, y no tenían reacción, ¿no? claro, claro. Sobre todo que el que está tomando las decisiones no está viendo en el frente lo que está pasando, que es una de las razones por las que dar Claro, autonomía es clave. Quienes claro. saben qué es lo mejor para hacer, que es quien está ahí frente al terreno. Bien, bien Sí. interesante ese tema, Sergi. Solo para los que nos acompañan hoy, hay un documental que se llama Happiness at Work. Es un documental que habla de cómo involucrar los empleados más engage, y habla de que nivel de compromiso con la empresa, por lo que tú mencionas. Y en una compañía francesa, estos amigos eliminan la capa del medio
y ponen a las personas a que tomen decisiones en prácticamente todo. Cómo se organizan, quién llega, quién recibe el turno, cómo planean su cronograma de la semana, y muchos al comienzo se miraban como, ¿y quién va a decidir esto? Y entonces, pues ustedes, solo que pónganse de acuerdo, y eso, mira, elevó la motivación de la gente a decir, y nosotros lo podemos decidir. Entonces ya era mucho más fácil porque ellos mismos, el que no estaba, pues no funcionaba. Y el que no quería estar en el equipo, pues como que naturalmente salía, no era una decisión de un jefe, era una decisión del equipo. Eso me encantó el ejemplo, y lo más bonito de ese documental es que es una empresa francesa de autopartes exportando autopartes a China, porque habían logrado ser tan, digamos, competitivos, ¿cierto? Que eran capaces de vender productos a un país que normalmente es quien los envía, ¿cierto? A nuestra región. Muy bien, ese es un tema apasionante, Sergi. No quiero alargarme mucho más porque aquí hay muchos temas, esto da para una sesión muy, muy larga, pero antes de pasar a las preguntas, sí quiero que nos cuentes, Sergi, qué es la comunidad de QRM Institute en España, qué es Advance, cómo la gente, digamos, puede conocer un poco más de lo que tú haces con tu equipo, cómo formarse, cómo aprender de esos temas. Sí quisiera que nos cuentes un poco eso. ¿Qué haces en España? ¿Qué estás haciendo para que la gente conozca más de QRM y cómo acercarse al equipo de QRM Institute? Vale, mira, la comunidad de QRM Institute es un grupo de empresas en las cuales evidentemente estamos también incluidos nosotros, que lo que quieren es ser una organización ágil. Y cuando digo que estamos incluidos, no es para decirles a los demás lo que tienen que hacer, sino que nosotros también trabajamos para serlo nosotros, ¿vale? Somos un elemento más como hay otros más, ¿no? Luego, podemos decir que en esta comunidad están las empresas, digamos, entre comillas, más valientes, que quieren ir hasta el final de todo. Si el QRM es como todo, es como el Lean o lo que tú quieras, harás lo que tú quieras en tu casa y llegarás hasta un punto, hasta donde tú creas, ¿vale? Hay gente que le da un poco más de miedo. Tenemos muchísimos clientes que han creado 1 o 2 células y ven que eso es suficiente y no levantan pollas al resto de la gente y a los jefes. Vale, ya está, suficiente. De hecho, la mitad de las implementaciones QRM es eso y ya está. Y les funciona. Y los clientes bastante contentos, porque lo más importante y crítico son rápidos. Fin, ¿vale? Pero estas ahora son unos 15 más o menos empresas industriales de todos tamaños. Hay multinacional, pero también hay pyme pequeñita, empresa pequeña o mediana. Y estos 15 vamos a todas, ¿vale? Para transformarnos de arriba abajo. De hecho, vamos más allá del QRM, lo que llamamos una transformación full agile, ¿vale? Un poco como mi libro. Si Suri se queda hasta hace esto y yo planteo esto, ¿vale? Voy a un poco más allá, ¿vale? Lo que tú decías de la empresa francesa, esto sería un full agile, por ejemplo, ¿vale? Claro. El QRM da un poco menos de vértigo, ¿vale? Y de hecho, yo siempre digo lo mismo, empieza con QRM. No te plantees una empresa sin jefes, sin director. No, no. Primero QRM, que es el TIL con las reglas perfecto. de juego. Claro, con las reglas de juego que conoces, hacer unos cambios con un poco de vértigo, pero ninguna cosa demasiado exagerada, ¿vale? Luego, poquito a poquito, ¿vale? QRM es eso, es gota a gota. Luego, por ejemplo, hay una empresa argentina que quiere entrar en el community. Pues mira, será la primera empresa fuera de Europa que entra, bueno, de España, porque cada QRM Institute tiene su comunidad, esta es otra cosa, con su idioma local y lo que sea. Y de vez en cuando hablamos comunidades con comunidades, ¿vale? Luego, Polonia tiene los suyos. Holanda, por ejemplo, es la que tiene la comunidad más grande. Bélgica es el segundo. Polonia el tercero. Nosotros somos el cuarto. Luego está Francia, Alemania, Dinamarca, Suiza, Eslovenia. Y luego está Israel, que no está en la UE, pero sería el único país que queda fuera, ¿no? Esto es la comunidad. Por tanto, cualquiera que diga, yo quiero trabajar bien esto, creamos una comunidad para que la gente pueda compartir experiencias y derrotas y cosas que no salen. No todo es bonito y color de rosa. En el mundo de las operaciones, bueno, ¿qué te voy a contar, no, Sebastián? Las cosas no salen a la primera. Claro. No lo has hecho nunca, básicamente. O no salen a la primera con gente nueva, porque la gente es la clave. Luego ahí compartimos y no se trata de compartir los CEOs o los jefes. No, no, no. Hay una comunidad, por ejemplo, de operarios. Se reúnen operarios de las 15 empresas hablando de cosas de autogestión de operarios, de mejora continua, del CATA, de no sé qué. Es bestial. Ahí no hay ningún jefe.
y se reúnen ellos y tienen una agenda y se ven cada mes y medio, tal. Hostia, genial. Hay una subcomunidad de mejora de la parte técnica y más de, ahí sí con el Agile, ¿no? Con las metodologías Sí. ágiles, digamos, más clásicas. Hay otro de la parte humana, de recursos humanos. Ahí sí que son directores de recursos humanos para implementar estrategias y compartir entre ellos. Luego, o mañana saldrá otra cosa, ¿no? Otro grupo porque hay un colectivo que quiere compartir algo. Y está chulo porque de vez en cuando quedan en una empresa o en la otra y, a ver, enséñame cómo lo hacéis, a ver, no sé qué. Y 15 contra 15. Está muy bien. Esto es la comunidad. Y luego, bueno, en cualquier caso, a nivel de España, y por tanto en español, como estábamos creciendo tanto en formación, que creamos un sello solo de formación. Porque hay gente que a veces también dice, ostras, QRM Institute es una consultora. Las consultoras hacen grandes formaciones y másters, no les cuadraba. Luego fue una razón también estratégica, lo puedo explicar en público, no hay problema. Claro. Y creamos Advance. Advance Business School, Advance BS, .com, y ahí está toda la formación que tenemos, tanto másters como posgrados, como especializaciones en QRM, en Agile, transformaciones ágiles, todo lo que sería liderazgo, servant leadership, todas esas cosas que hemos ido hablando y que no es un commodity de formación que encuentras en cualquier lado, es lo que hacemos nosotros. Fantástico, fantástico. El líder alfa, ¿cierto? Que es parte del concepto. El líder omega y el equipo alfa. Y el equipo alfa, exactamente. Equipo alfa, líder omega. Así es, Eso. así es. Muy bien, muy bien. Antes vamos a darle paso a las preguntas, Sergi, para que pues también interactuemos con las personas que nos acompañan. Lo dejamos un poco al final para poder pues hablar de todos estos temas inicialmente y crear como ¿Hay alguna alguien ahí? expectativa. No sé si hay Claro, alguien claro. tomando solos, quizá, ¿eh? No lo sé. No, aquí estamos con el equipo de ASIEM y hay varias personas que nos acompañan, que son asistentes que se inscribieron a la conferencia. Entonces, pues Manuel, si de pronto tienes un chance y lanzamos el espacio para que si alguien tiene una pregunta nos la escriba por el chat, o pues le abrimos el micrófono y podemos aquí hablar de agilidad, de pronto alguna experiencia o alguna duda que haya quedado de la conversación de hoy, Manuel. Perfecto, ingeniero Sebastián. Bueno, efectivamente ya tenemos un grupo aquí nutrido. Nos escribe el ingeniero Jackson Castellanos desde Cali. Muy buenos días, nos saluda. Y pregunta, en su experiencia, ¿cuál ha sido el principal desafío en el desarrollo de una cultura ágil? Igual, perdóname, bueno, mientras piensa entonces aquí, recuerden, tenemos habilitado el chat o también podemos abrir micrófonos si desean, podemos hacer las consultas por este medio, levantan la manito y con gusto habilitamos los micrófonos. Adelante, ingeniero Sergi. Pregunta muy difícil. Bueno, es que tiene muchas posibles respuestas porque no es una transformación, digamos, ni fácil ni lo que todo el mundo hace y por tanto, por mimetismo yo también lo haré. Aún hay una minoría de empresas. Pero yo diría que la razón principal, el elemento más complejo, más difícil en una transformación ágil, yo creo que es la determinación del equipo directivo, que tengan muy claro que este es el camino. Hemos probado nosotros de hacer transformaciones, por ejemplo, con un director de operaciones 100% convencido, pero con un director general que no iba con él. ¿Cómo acabó la cosa? Pues mal, acabó mal. Claro. ¿Vale? El general no tiene que aprobarlo, tiene que ser el protagonista. Tenemos empresas que han hecho, bueno, mira, pongo un ejemplo. Una empresa del metal española me decía, mira, antes del QRM éramos, de hecho pasó una crisis, antes eran más, éramos 120, creo que eran, y vendíamos unos 10 millones de euros, ¿vale? Y me dice, después de la crisis del COVID, la de antes, no sé qué, y que llevamos 5 años trabajando con QRM, ahora somos 65, un pelín más que la mitad, y facturamos 9 millones.
imaginaros el EBITDA que le queda ahora si lo comparas con lo de antes. Si esta persona tiene clarísimo que lo que no quiere, por ejemplo, es incrementar venta, lo que quiere es incrementar beneficios. Y ha visto cómo. Pero cuando miras con la lupa su cuenta de explotación, ves que todas las líneas de estructura están casi a cero. No tiene ni un mando, no tiene ni un directivo, de hecho. Solo él, que es el propietario, y una directora de recursos humanos, porque es muy clave en una transformación ágil. Luego, son las dos únicas figuras estratégicas, pero todas las áreas van todas solas. Imaginaros que el mes pasado me contó que las áreas que tienen empoderadas en fábrica le pidieron, para hacer un crecimiento más, poder gestionar clientes, los operarios. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues él, que se llama Jordi, se formó en todo. Ha hecho todos nuestros cursos, ha leído todos los libros, ha visitado empresas, ha ido a Holanda, ha ido a Estados Unidos, ha hablado con Suri, conmigo, con este, con el otro. Ha invertido horas y horas y horas, el propietario. Luego tiene las ideas clarísimas y coge y tracciona. Señores, en esa dirección y todos para allá. Hay gente, dice, había anticuerpos, gente que no quería, gente que no sé cuántos. Es una persona un poco brusca, esto también hay que decirlo. Pues sí, se pasó un poco incluso, ¿eh? No, hacia allá, señores. Si no os gusta, hay otras empresas, ¿vale? A saco. Luego, quizá fue un poco duro con algunas personas, pero ha creado una empresa que es una mina de oro. Cuando era un sector, planchistería industrial de acero, que los márgenes son muy limitados y con las materias primas al alza y todo hay pocos márgenes, a menos en España o en Europa. Él se ha forrado, pero a lo bestia. Claro, pero le cree, que es lo que yo pienso. No importa cuál es el método, la filosofía que más te guste, lo importante es que sea esa, ¿cierto? Y tengas claro qué es lo que quieres de esa. Si estás cambiándola, finalmente el resultado va a ser muy variable y no vas a tener un ejemplo como este. Excelente, Sergi. Vamos a ver, Manuel, si hay alguna otra pregunta para que cerremos y respetemos el tiempo que teníamos aquí preparado. Si hay Claro una que sí. más, Manuel, adelante, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias al ingeniero Jackson por su pregunta. Y sí, efectivamente tenemos al ingeniero Luis Rodríguez levantando la manito. Vamos a habilitarle el micrófono. Ingeniero, Es, bienvenido. gracias, buenos días. Tengo una pregunta. Casi siempre que se habla de Lean o de estas estrategias, estamos hablando de manufactura y todos los ejercicios son desorientados a manufactura. Pero, por ejemplo, las otras organizaciones que están orientadas más como al comercio, venta de servicios, ¿cómo se puede enfocar esto? ¿O se aplican las mismas estrategias o cambia un poco el enfoque? ¿Sí? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, Luis. Adelante, Sergi. ¿Contesto yo? ¿Sí? Sí, por favor. Gracias, Sebastián. Porque me encanta esta pregunta. Pero repito, es mi opinión. Esto que quede muy claro, ¿eh? Faltaría más. Aquí cada persona tiene sus opiniones. Pero yo diría que incluso en el pasado, en entorno oficinas o en empresas servicios, yo creo que nunca ha habido una demanda regular. Yo creo que no. Mirad un restaurante, un hotel, es igual, una compañía de seguros. Sí, una cosa es que tu fábrica le llegue una demanda regular porque tienes unos clientes que ellos fabrican a un ritmo regular. Pero si tú estás, por ejemplo, de cara al gran público, es muy difícil que tengas una regularidad. Por tanto, desde mi humilde punto de vista, diría que Lean y QRM son dos metodologías potentísimas que puedes aplicar en fábricas, depende de tu demanda, evidentemente, pero que a nivel de oficinas yo creo que la única posibilidad que tienes de implementar es una metodología QRM. Que de hecho QRM y el Lean no son tan distintos. Hay gente que el QRM le llaman el Lean agilizado o el Lean Plus, he escuchado muchos nombres, o el Lean Agile, no sé, me parece bien, todos los nombres están bien, si sabes qué explica el QRM y cómo adaptas y cambias ciertos aspectos del Lean. Pero es así. ¿Por qué? Porque la demanda irregular y cruzada entre personas y departamentos de unas oficinas nunca es regular. Por tanto, no puedes aplicar los conceptos Lean más allá de hacer unas 5 S o de hacer un estudio de procesos general. Se pueden hacer cosas, pero un equilibrador de flujo no puedes. Por tanto, tienes que pensar en otro sistema y para ello está el QRM. Así es. Inclusive,
muchos de los principios ágiles vienen de una industria muy diferente a la de la manufactura, vienen de la industria del desarrollo del software, del desarrollo de nuevos productos. Bueno, históricamente sí viene del desarrollo de vehículos atrás en Toyota, pero quienes realmente crearon ese manifiesto ágil y quienes impulsaron el concepto de agilidad han sido más desarrolladores de software, que es una industria mucho más de servicio, ¿cierto? Solo que hemos aprendido lo bueno de esas lecciones y las hemos traído a la manufactura. Yo creo que hoy hay muchas más puentes, conexiones entre el servicio y la industria de lo que había antes, ¿cierto? Hoy estamos combinando un montón de técnicas, principios entre el servicio, la manufactura, lo cual me parece muy potente porque aprendemos de todos, aprendemos de todos. Gracias, Luis, por esa pregunta. Y Sergi, pues honrando el tiempo que nos diste hoy, la verdad quiero agradecerte por compartir esa experiencia, ese conocimiento y bueno, tener esta charla tan interesante sobre cómo hacer empresas más ágiles, cómo transformar la industria. Ya vimos que no es solamente método, es un tema mucho más profundo que involucra el liderazgo, las personas, la cultura, las estructuras, ¿cierto? El foco. Entonces me gusta mucho por eso, así que gracias por acompañarnos, Sergi, seguramente y ojalá, ¿cierto? Tengamos una futura conversación. Si has venido o no has venido por aquí a Colombia, pues esta también es tu casa. Tengo Claro ganas. que sí, claro que sí. No solamente es un destino fantástico, sino que aquí también hay mucho interés en la agilidad. Creo que en la región todos lo necesitamos, así que, bueno, me despido agradeciéndote por tu tiempo, que no sea la última, muchos éxitos con tu instituto, con tu empresa y a final de este año que sea lo mejor. Muchas gracias por todo, por la oportunidad, Sebastián, por hacer una entrevista tan amena y tan bien organizada. Y gracias también a quien nos ha invitado, a Ciem, que ha puesto por la estructura y los contactos. Muy agradecido de todos. Y simplemente también invitar a todos los asistentes, si queréis, a conectaros conmigo a través de las redes, a través de LinkedIn, por ejemplo, pues estaré encantado de conectarme con todos vosotros. Fantástico. Sergi, un buen resto de semana. Nos vemos pronto y de nuevo, muchas gracias. A todos, hasta luego. Hasta luego. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias, ingeniero Sebastián, ingeniero Sergi, de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN. Y sí, efectivamente, si tienen alguna inquietud o sencillamente contactar a alguno de nuestros invitados, nos pueden enviar por correo electrónico estas solicitudes y con mucho gusto las haremos llegar a las respectivas personas. Bueno, entonces, nada, invitarlos a que nos sigan acompañando a las actividades que organiza la asociación y esperamos verlos por aquí pronto. Ingeniero Sebastián, ingeniero Sergi, un abrazo. Feliz día. Gracias, Manuel, a todos. Chao, chao. Gracias.